cuando tomamos esa decisión, ¿no?, de empezar a trabajar, de dedicarnos a este oficio de la fotografía de viaje, o sea, lo recomendable y lo primero que os quería comentar es que nunca regaléis fotografías. Y es por dos aspectos, ¿no? Es algo fácil y que nos pasa a todos cuando estamos empezando en este tema. Y es que muchos medios aprovechan ese sentido en el hecho de que, diríamos, te dan la posibilidad de que publiques una serie de imágenes y van a poner tu nombre como para hacerte difusión. Eso es un gran engaño. Y os comentaba esto antes de abordar toda esta parte del módulo por dos cosas, ¿no? Una, porque regalar nuestras fotografías nos va a llevar a que, sobre todo esos primeros espacios donde estamos trabajando, nos va, diríamos, a encajar en ese sentido. Y eso nos va a hacer que siempre nos tomen como esto, ¿no?, como las personas que regalamos las fotografías, ¿no?, y nos van a pedir continuamente, como en ese proceso de promocionarnos, etcétera, a regalar esas fotografías. Y dos, porque hay que pensar que cuando ya estamos, sobre todo como en este, como en otros oficios, cuando estamos empezando a trabajar, a vender nuestras fotos, otras personas detrás nuestro viven de esto. Y cuando regalamos esas fotografías nos perjudicamos a nosotros, pero también estamos perjudicando a todas esas personas que se dedican y que venden sus fotografías y que día a día emplean un montón de tiempo para salir adelante con todo este tema. Cuando empezamos en este tema es complejo porque la gente se pregunta ¿cómo puedo vender mi foto? ¿Cuánto cuesta mi foto? Y entonces esto nos lleva a un mercado muy amplio y muy difícil y sobre todo desde esta época de la digitalización de la imagen, donde se produce mucha más imagen, se han abaratado muchísimo más los costos de nuestros trabajos. Cada medio va a tener diríamos unas tarifas, ¿no? Estas tarifas nosotros podemos acceder a ellas antes de vender nuestro trabajo y además tenemos que hacernos partícipes de eso, ¿no?, de pedir esto, de pedir cómo funciona, etcétera, y van a estar, diríamos, de alguna manera, estas tarifas, en el caso, por ejemplo, de lo que son medios impresos o hasta medios digitales, van a estar un poco conformadas por el formato, por lo que estamos haciendo. Si nos están comprando imágenes sueltas, veremos que, por ejemplo, una imagen a portada, una imagen a doble página, un cuarto, etcétera, cada uno de esos va a tener unos precios. Sí es verdad que hay medios que se manejan de manera de que no tienen unas tarifas fijas y a veces depende un poco también del fotógrafo o de la fotógrafa con el que estén trabajando, pero sí que es bueno anteponer esa parte de saber cuáles son los tarifarios, cómo se están trabajando, etcétera. En el caso este de que os comentaba, una de las formas más sencillas o que muchos fotógrafos de viaje optan es el tema del microstock. El microstock, personalmente, yo no lo trabajo, me parece en una parte un engaño, sobre todo, diríamos, centrándonos en el tema de la fotografía de viaje, y es el hecho de que nosotros vendemos nuestras imágenes, pero estas imágenes se están vendiendo mayoritariamente por centavos de dólar. Por lo tanto, lo que nos lleva cuando trabajamos con este tipo de archivos fotográficos es a producir muchísimo material, y en viaje a veces es complejo, ¿no?, producir todo este material. El material que producimos es seleccionado, o sea que no es que todo vale, y depende un poco también del tipo de archivo con el que estamos trabajando. Esto os facilitaremos unos links para que veamos y para que veáis allí información de algunos de estos espacios. Tienen una serie de requerimientos. Entrar en ellos conlleva de que tenemos que hacer un primer envío de una serie de imágenes, te pueden estar pidiendo entre 50 y 100 imágenes y ellos con eso hacen una selección. Esa selección lo que te permite es entrar dentro de ese archivo fotográfico y a través de ahí ya empezar a comercializar tus imágenes. Esto es una opción personal. Sí que existen otro tipo de bancos de imágenes donde sí que la imagen se vende a porcentaje y entonces dependiendo del uso que se le está dando a la imagen, a ti te pagan. Normalmente se suelen estar moviendo entre un 50-60%, algunos algo inferiores, sobre el 30%. ¿Y esto qué quiere decir? Que si por ejemplo nosotros tenemos una imagen en un banco de estos, como por ejemplo AG Photostock, es uno de los grandes bancos de imágenes, o Getimage, cuando vendemos nuestra imagen, el proceso es que si, por ejemplo, esa fotografía que nosotros hemos tomado la compran para una revista y va en portada y va en una publicación nacional, va a tener un coste. De ese coste que está cobrando el banco de imagen, a nosotros nos van a pagar ese 50, 30 o 60% de la imagen, que sería lo que nos correspondería. Uno de los últimos formatos que tenemos de comercialización o venta de nuestras imágenes es el tema de los encargos fotográficos. Cada vez son más complejos y más difíciles, ¿no? Cada vez menos medios diríamos que apuestan por este formato. O sea, es una de las mejores formas de trabajar, dentro de que te limita bastante más. A mí personalmente no me gusta tanto trabajar sobre encargos, sino prefiero trabajar sobre propuestas personales, pero sí que es la verdad que te permite trabajar de una forma mucho más
diríamos, liviana, ya que todo está conformado. Cuando trabajamos por encargo para una revista o para un banco de imágenes y vamos a producir un reportaje, se nos va a marcar una serie de líneas, ¿no? Entre ellas, si estamos trabajando directamente con una revista, van a tener una línea editorial y nuestro reportaje, nuestras imágenes, van a estar en ese formato. Vamos a tener que hacer un tipo de fotografía que esté dentro de esa línea editorial. Como hemos visto anteriormente y en otros módulos, algunos medios, ¿sabes?, requieren de que un tipo de fotografía que tenga, diríamos, una visión más real de los aspectos sociales que se están trabajando o, por ejemplo, más fundamentados en lo que sería el tema del turismo de ocio más convencional. Y en eso tenemos que hacer nuestras fotos. Nos podemos encontrar que en estos encargos algunas veces nos va a acompañar lo que sería un editor o un periodista de viaje, que es la persona que va a ir escribiendo todo ese proceso. Y nosotros nos vamos a dedicar a tener toda la fotografía, pero sí que tiene que haber una simbiosis, una forma de trabajo entre ambos y no podemos estar trabajando por separado. Yo voy haciendo fotos por un lado y él casi escribiendo por otro, sino que de alguna manera vamos a hacer unos acuerdos que van a estar en la línea de ese trabajo. En este caso, y cuando estamos trabajando sobre lo que sería un encargo para un medio, vamos a tener una serie de tarifas establecidas y en muchos casos sí que se van a cubrir también muchos aspectos de lo que serían las logísticas de viaje. El tema, diríamos, por decirlo de alguna manera negativo, es que sí que nos condiciona mucho más los espacios de tiempo. Una revista no nos va a enviar un largo tiempo, por ejemplo, a fotografiar en un espacio. Nos va a dar, si estamos en el caso de cubriendo un festival determinado, entre 3-5 días para poder cubrir el festival, etc. Y eso nos lleva a nosotros también a trabajar de una forma mucho más resolutiva. En el tema este, cuando trabajamos a nivel presupuestario, a nivel de cuando estamos trabajando con el medio, en muchos casos el medio se va a encargar también de toda la parte, diríamos, que corresponde a la parte logística, ¿no? Vuelos, desplazamientos, contactos locales, etcétera. Y todo eso lo que suponga siempre vaya a suponer un gasto. Y nosotros vamos a tener, diríamos, por otro lado, lo que serían los presupuestos que estarían de acuerdo a nuestro trabajo fotográfico, ¿vale? Y esa sería, diríamos, otra o la última de las formas en las que podríamos trabajar o monetizar nuestro trabajo. Y como os decía antes, sí que es una de las formas que se trabaja hoy menos y que algo mucho más complicada para poder encontrar esos medios en los cuales todavía, ¿sabes?, te están contratando para poder hacer esos reportajes.